Bueno, buenos días a todos. Acá estamos, esperando la primavera. Y este módulo que vamos a empezar ahora está a cargo del Hospital Gandulfo, así que saludamos a todos los compañeros del Hospital Gandulfo, y en especial a los que destinaron un tiempo de su vida a preparar estas clases. Van a ser tres módulos del Hospital Gandulfo. Sí, uno transgénero, otro talla baja y perdón, urgencias en dermatología infantil. Vamos a arrancar con un tema complejo, sí, que tiene muchas aristas, pero que nos pareció súper actual y más que necesario porque como es muy nuevo, nos falta formación. Así que diversidad de género, sí, vamos a ver hoy. Está a cargo de la doctora María Verónica Pisauri, sí, que es médica pediatra y endocrinóloga del Hospital Gandulfo. Así que muchísimas gracias y Vero, adelante, lo que vos dispongas. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Eh, bueno, sí, es un tema, como vos dijiste, complejo, o lo complejizamos. Pero yo creo que cada vez va a ser más fácil para nosotros poder hablar de este tema. Eh, es un tema que cada vez más está pasando, que están llegando a la consulta diaria, ¿no? Ustedes como pediatras lo deben estar recibiendo porque ustedes son los primeros en recibir a los pacientes. Eh, ¿Alguna vez alguien de los que están acá en la sala ha recibido ya pacientes? Nadie Bueno, todavía. decir algo. A mí me pasó una vez en el consultorio una situación, de unas hermanitas mellicitas que ahora tienen 8 y en el momento que surgió esto tenían creo que 4 o 5 y una de las mellicitas le había manifestado a los papás que a los 4 o 5 años que ella prefería ser un varón, que quería ser varón y que la traten como varón y que le gustaban las cosas de varón. Eso fue lo que me sucedió en ese momento. Los papás Y hicieron... que, y que ¿Eh? al principio uno no sabe qué hacer, cómo manejarse, qué decir, y los padres a Los veces papás, con vos sabés muchas que muy, respuestas. sí, sí, muy atentos, hicieron una consulta con una especialista en psicología infantil y bueno, quedamos en que lo que se iba a hacer era dejarla que la chica juegue como quiera y se vista como quiera y solo avisar a la familia que estaba ocurriendo este tipo de cosas por si había algún comentario este, extraño que pudiera ser perjudicial, algún chiste, alguna cosa que pueda surgir en alguna reunión, avisar eso y nada más, y se le dijo a la nena que sí, que ella podía optar por, eh, por ser lo que ella quiera y hacer lo que ella quiera. Y bueno, pasaron más o menos unos 3 años y por el momento la nena está súper tranquila, está en su edad, en su etapa escolar, entonces no está todo como más, todavía no ha explotado, todo está todo más tapadito, pero ella por el momento acepta su nombre de femenino y se viste, bueno, con ropa de gimnasia y cosas por el estilo, no es de las más coquetas ni nada de eso. No ha Claro. vuelto a mencionar el tema, por el momento se la ve bien, feliz. Nada, estamos viendo a ver Está qué perfecto. surge. Lo que hay que hacer es eso, es Ujú. acompañarlos Sí, sí, tal cual. en esta transición, porque uno nunca sabe tampoco cómo va a ser después, pero en ese momento es justamente lo que hicieron ustedes lo que hay que hacer. ¿Sí? Eh, a ver, espera que, a ver cómo. No me quiero. Ahora sí. Yo, bueno, más allá de lo que te pregunté, la idea era empezar con un caso clínico, ¿sí? Típico de un adolescente de 12 años con disforia de género y trastorno de ansiedad, que en el motivo de consulta fue por la disforia de género, ¿sí? En ese momento tenía 9 años y había empezado un desarrollo puberal. Y bueno, lo mandaron al endocrinólogo infantil para ver qué había que hacer o cómo manejarse. De las conductas a tomar, uno lo que tiene que ver es la evaluación integral, el acompañamiento psicológico, hablar de lo que
uno tiene que tomar en cuenta y lo que uno tiene que empezar en ese momento, ¿no? Los bloqueadores de la pubertad, el entorno escolar, consideraciones éticas y el apoyo familiar, ¿sí? La idea con esta clase es poder más o menos que ustedes se puedan llevar estas respuestas, ¿sí? Del caso clínico. Entonces, en la clase lo que vamos a hablar primero son de definiciones de diversidad de género, que es lo más importante, ¿sí? La historia del concepto de diversidad de género, un poquito de marco del legal y derecho de las personas LGBT y Q, un poco de estadística, historia clínica, hormonización y las conclusiones. Entonces, empezando con las definiciones, nosotros tenemos que hablar con propiedad y saber cuándo hablamos, cómo hablamos, porque ustedes piensen que ese paciente que viene, el primer contacto, como les digo yo, somos los pediatras. Entonces, cómo nos vamos a manejar y cómo vamos a hablar, eso para el paciente y para los padres es muy importante, ¿sí? Y yo siempre digo lo mismo, es importante decir, si este tema no me gusta, no sé cómo manejarme, siempre tratar al paciente con respeto, y poder designarle o derivarlo a alguien que sí lo haga, ¿sí? Pero siempre con respeto. Piensen que estamos hablando que los pediatras en general tenemos pacientes desde el tercer, cuarto día de vida, desde que nacen, entonces al primero que van a ir los padres inclusive, van a ir a buscarnos a los pediatras a hablar sobre este tema, que es un tema muy complicado y muy difícil para los papás, ¿eh? No es un tema que aunque hoy se hable mucho, sea muy fácil, para los padres sigue siendo es difícil porque uno como papá no quiere que sus hijos sufran. Y sabemos que cuando pasan esto, sabemos que de alguna manera, en algún momento de la vida, los chicos pueden sufrir. Entonces, uno como padre quiere proteger, ¿sí? Entonces, dentro de las definiciones tenemos que hablar de sexo asignado al nacer, en lugar de sexo biológico, ¿sí? Porque nosotros le ponemos varón, nena, por los genitales, pero no es la identidad, ¿sí? En ese momento uno va a poner un nombre según los genitales. Eso es sexo asignado al nacer. Después hay que hablar de identidad de género, es hombre, es mujer, transgénero, o hablar de no binario, ¿sí? Después vamos a profundizar bien identidad de género. Después está lo que es expresión de género. Expresión es cómo me he visto, que no tiene que ver con la identidad de género, ¿sí? Cómo me manejo, cómo quiero aparecer, que me vean, ¿sí? Y después está lo que es orientación de género, que también tiene que ver con la sexualidad y que tampoco tiene que ver con la identidad de género y tampoco tiene que ver con la expresión de género. Creo que lo que nos pasó a nosotros al principio era confundir lo que es identidad de género con sexualidad y con la orientación de género. Parecía que todo tenía que ir igual y uno decía, bueno, sí, lesbiana, gay, todo, y como que todos nos confundíamos y es lo que nos pasaba en la consulta. Creo que saber qué significa cada palabra, poder definirlo y separarlo es muy importante. Lo que tiene que ver con identidad de género tiene que ver cómo me siento, cómo se siente el paciente, la persona, cómo se identifica más allá de los genitales, ¿sí? Que no tiene que ver con el sexo genético, que no tiene que ver con los genitales, sino cómo se siente, esto que a vos te había pasado, de que te fue el paciente y te dijo, yo me siento nena y soy una nena, ¿sí? Y esto es algo que es una percepción interna, ¿sí? Es profunda, es cómo se siente, ¿sí? Es una vivencia personal. Eh, y esto puede ser cisgénero, transgénero o el no binario. El cisgénero es el que decimos, el que tiene cariotipo femenino, que tiene genitales femeninos y se identifica como mujer. Es una o mujer o varón, es cis. ¿Sí? El transgénero es cuando se identifica con el contrario. ¿Sí? Y el no binario es el que no se identifica ni como mujer ni como varón. La disforia de género, ¿qué significa disforia de género o incongruencia de género? ¿Sí? Disforia de género van a ver que yo después voy a habla lo que es el DSM-5, mientras que incongruencia de género va a estar más orientado a la OMS, ¿sí? Pero tiene que ver cómo se siente, cómo es la percepción, ¿sí? Cómo se siente esa persona, es cuando se siente mal por identificarse diferente y que tiene
un cuerpo que no quiere tenerlo, ¿no? Estamos hablando de que son chicos que pueden tener depresión, que pueden tener crisis de ansiedad, angustia, ¿sí? Eso es disforia de género, que muchas veces, tal vez cuando son chiquitos, no vienen con disforia de género o incongruencia de género, vienen con esto como fueron a vos y es esto de que se siente diferente, pero es más en la adolescencia tal vez, ¿no? Cuando empieza a transitar la pubertad, donde empiezan a aparecer estos síntomas de disforia de género. ¿Y por qué? Más en la pubertad, porque es cuando empieza a cambiar el cuerpo, ¿sí? Y que muchos pacientes, como la mayoría de los pacientes, ya a los 3, 4, 5 años pueden aparecer estos síntomas o sentirse diferente, muchos recién se dan cuenta en pubertad y empiezan a sentirlo en pubertad, o es cuando lo pueden hablar o se sienten que pueden hablarlo, porque hasta ese momento tampoco saben cómo expresarlo y decir qué les está pasando. Y después en la otra definición que tenemos que saber es la intersexualidad, que esto es lo que antiguamente, generalmente vemos más los endocrinólogos infantiles, ¿no? Que tiene que ver con una condición biológica, bueno, una persona nace con características físicas que no se ajustan a las definiciones típicas de masculino o femenino, ¿no? Estamos hablando antiguamente la hermafrodita o lo que más frecuentemente vemos nosotros como estado de intersexualidad, puede decirse la hiperplasia subrenal congénita, donde son pacientes que están androgenizados al nacimiento, más que nada las mujeres, entonces nacen con genitales ambiguos. Pero estamos hablando de algo patológico, de un trastorno que no tiene que ver con la identidad, ¿sí? Dentro, bueno, hasta acá llegamos a lo que son las definiciones. Ahora vamos a hablar un poco de la historia del concepto de disforia de género. Antiguamente, primero en el siglo XIX, esto se hablaba como era un trastorno, ¿sí? Algo patológico, el transexualismo, que era algo que no estaba bien. Entre 1950 y el 60 se seguía hablando de trastornos, aparecieron las primeras cirugías en pacientes transexuales, pero recién en el 2013, ¿sí? Con el DSM-5 y el cambio ahí es donde se cambia la palabra trastorno por disforia de género. ¿Qué es el DSM-5? Igualmente es psiquiátrico, estamos hablando de enmarcarlo dentro de un malestar emocional, como dijimos recién, pero la Organización Mundial de la Salud es el que cambia esa palabra de disforia y trastorno por incongruencia de género, ¿sí? Entonces dijimos que en el DSM-3 al principio fue un trastorno de identidad de género, que pasó después a ser una disforia de género, o en el DSM-5-TR un malestar clínicamente significativo, ¿sí? Se saca de la parte de trastornos mentales y se ubica en la parte de salud sexual. Y en lo que es la Organización Mundial de la Salud, pasa de estos trastornos mentales a ser incongruencia. Ustedes cuando ponen, si tienen historias digitales, van a ver que cuando buscan poner el diagnóstico, lo van a encontrar como incongruencia de género en la adolescencia y la adultez, o incongruencia de género en la infancia. Van a encontrarse esas dos opciones. Nosotros acá, como tenemos historia digital, ustedes también, cuando bueno, que tienen el diagnóstico, se va a encontrar con estas dos definiciones. Y no tiene que ver con la presencia de un malestar psicológico, ¿sí? Sino que tiene que ver, presentarse más por factores sociales, ¿sí? Es más cómo se identifica, pero sacarlo de lo patológico. Entonces, en los últimos años hemos encontrado cada vez más demanda en los chicos, ¿sí? De pacientes de niñez y adolescencias trans, y se incrementó más que nada acá en la Argentina después de que fue un hito el tema de la sanción de la ley del 2012 sobre la ley de identidad de género, donde hay artículos específicos que hablan del respeto, ¿sí? Yo acá siempre digo, hasta acá es lo que tenemos que hacer, cómo manejarnos emocionalmente, son nuestros pacientes, pero ya cuando pasa algo legal, ya no es algo que si queremos o no queremos, es legal. Entonces, como es legal, tenemos que respetar al paciente y, como dije recién, no estamos capacitados, no queremos, lo podemos derivar bien a otro colega que lo pueda hacer. Entonces, tenemos como les dije, la identidad de género en 2012, como resumen, tienen que tener que hablar de el derecho a la identidad de género, ¿sí? Al reconocimiento de su identidad de género, el pronombre que quiera usar, al nombre que quiere ser usado, al trato digno, ¿sí? No tiene necesariamente que haber un cambio de documento de DNI para que el paciente pueda ser llamado como quiera, ¿sí?
inclusive en la historia clínica hay que modificarlo, ¿sí? A veces a nosotros lo que nos pasa muchas veces es el tema de, bueno, está bien, cambiamos el nombre a como quiere ser identificado, como quiere ser llamado, pero los grandes problemas son los burocráticos. Entonces, cuando tiene una obra social que todavía no tiene cambio de DNI o no tiene el cambio del nombre en la obra social, uno a veces dice, bueno, ¿y cómo hago la receta? Entonces, y pongo el apellido, y si pongo el nombre como figura en el documento, ¿lo van a tomar mal? Entonces, hay una forma, ¿sí? Que generalmente se pone el apellido de la persona, entre paréntesis se puede poner el nombre como se figura en el documento y después se pone el nombre como quiere identificarse, y se le pone muchas veces en la fecha de nacimiento, que es importante, ¿sí? Entonces, una vez eso se lo explica a los papás, más que nada, si es un chico adolescente y que ya entiende, saben todo ellos. Yo generalmente cuando uno habla con ellos ya están 5 pasos más adelante nuestros. Pero sepan que tienen derecho a la identidad de género, a ser tratados dignamente, a que si en el colegio quieren ser llamados y cambiar el nombre, lo tienen que hacer. Yo hace poco tuve un paciente que en el colegio no le querían cambiar el nombre, entonces tuve que hacer una nota, mandarles la ley, porque esto es por ley. Esto no es lo que el colegio quiere, sino cómo deben manejarse y legalmente, sin tener un cambio de documento, tienen que cambiar el nombre del alumno. Lo que es rectificación registral, DNI partidas, tengan en cuenta, bueno, mayores de 18 años no es un tema administrativo, menores de 18 años requiere obviamente el consentimiento de los tutores, ¿no? Papá, mamá, un tutor legal. Y acuérdense que lo que hay que hacer es cambiar la partida de nacimiento, lo que se cambia es la partida, después el documento se hace como se hace cualquier documento. Entonces es un trámite un poco largo, pero que se hace, se logra, y es re importante para los pacientes, ¿eh? Ayer inclusive vino un paciente a mi consultorio y vino únicamente para decirme, Vero, tengo el documento, y para mostrarme el documento. Ustedes no saben lo importante que es para los pacientes el cambio de documento y que sean reconocidos como ellos quieren. Vino solo a eso y a abrazarme. La verdad que uno, cuando pasan esas cosas, eh, uno siente que algo bueno hace, se siente bien porque vienen y uno se lo comenta. Eh, pero bueno, más allá de eso, es algo legal que se puede hacer, ¿sí? El acceso a salud, el tema de la ley hizo que todos estos pacientes se garantice la cobertura integral y gratuita, ¿sí? Tanto para tratamientos hormonales, quirúrgicos y el acompañamiento integral en la salud, ¿sí? Física, psíquica y social. Entonces, ¿qué tenemos que saber como pediatras? Respetar el nombre y los pronombres, eso tiene que ver con el trato digno. Conocer que los menores tienen derecho a la identidad de género y a ser escuchados. Saber que el sistema de salud debe cubrir los tratamientos sin hablar de patología. Actuar como acompañamiento, ser facilitador y ayudarlos, ser el puente de ellos, ¿sí? Y reconocer la vulnerabilidad psicosocial de niños trans, la importancia del apoyo familiar y escolar, ¿no? Estar presentes. Obviamente que esto seguramente, no sé, pero muchos lo deben saber, que bueno, en febrero hubo un cambio reciente en la ley de identidad de género por un decreto de nuestro presidente, la 62-2025, donde modifica el artículo 11. ¿Y qué es el artículo 11? Es que cambia la edad. No reconocen el paciente, vieron que el Código Civil habla del paciente de 13 años y menor de 13 años, de 13 a 16 años y el mayor de 16 años, y no respetan la autonomía progresiva del paciente. Entonces ellos entienden que el mayor de 18 años tiene derecho a hacer lo que quiera con su cuerpo, con tratamientos hormonales, tratamientos quirúrgicos, pero el menor de 18 años no tiene acceso a los consultorios y a recibir tratamiento. Cuando pasó todo esto, de repente empezaron a cerrar todos los consultorios, que es complicado, supongo que fue algo muy de arriba, porque la realidad es que uno no tiene por qué cerrar los consultorios y cerrarle la puerta a un paciente nuestro, ¿sí? Siempre uno tiene que estar para acompañar y escuchar y ayudarlos en esta transición. Entonces, quedaron muchos pacientes afuera sin controles, sin poder ser escuchados, ¿no? Esto es un tema muy importante porque a nivel provincial
o sea, yo siempre sigo haciendo seguimiento y controlando los pacientes. Lo que no podemos empezar en provincia son tratamientos nuevos. Sí estamos haciendo continuidad de pacientes que ya venían en tratamiento. Pues hay muchos recursos de amparo que se han pedido. Diferente en Cava y en Nación, que esto volvió para atrás y por ahora están haciendo seguimiento de pacientes y están viendo pacientes de primera vez para empezar tratamientos. Acá en provincia todavía eso no lo pudimos lograr o no se logró. Hasta acá vamos bien. Bueno, dentro de la estadística, yo quería mostrarles más que nada para que tengan una idea de la estadística, tanto en Argentina, hay estadísticas en Estados Unidos, estadísticas en Países Bajos. En Países Bajos es donde primeramente y los primeros trabajos, donde más cantidad de trabajos van a encontrar con respecto a género. Pero más o menos tanto acá en el censo del 2022, se alrededor del 0,4% de la población general se identificaba como persona transgénero o con diversidad de género, un 0,12% no binario, y fíjense que en Estados Unidos también tenemos un 0,6%, entre un 0,5 y 1,3%, y en Países Bajos un 0,6%, así que más o menos estamos parecido a lo que es la población mundial, ¿sí? Nuestras estadísticas no son diferentes a otros países. Esto es más o menos más de lo mismo de lo que dije recién. Y esto es un poco para mostrarles lo que fue el consultorio. Esto es nuestro consultorio con mi compañero que hace adultos. Nosotros empezamos a hacerlo en el 2019. Como van a ver que los ingresos por año fueron disminuyendo por año, pero lo que nos pasó en el 2019 que tuvimos que tanto con adultos como en chicos nos tuvimos que hacer cargo de una población que muchos ya venían con tratamientos. Entonces es un dato que no es que tuvimos 48 pacientes nuevos, ¿sí? Lo que sí les puedo decir que el 2022, ya 2023, 2024 ya eran pacientes nuevos, ingresos nuevos por año. Al principio siempre fueron estadísticamente un 60% mujeres trans y varones trans eran un 40%. Y lo que yo les quería ir mostrando, bueno, acá lo que yo puedo mostrarles es que menores de 16 años es un 15% y en rojo van a tener lo que es mayoría de edad, mayor 16%, ¿no? Y lo que se va a ver es como que al principio eran muchas mujeres trans, cómo eso va cambiando y la prevalencia hoy por hoy, las consultas son más varones trans que mujer trans. Eso se fue dando vuelta. No solo a mí, sino que esto en Cava pasa igual y en el mundo pasa igual. Hay más consultas varones trans que mujeres trans. Respuestas no tengo, ¿sí? Pero sí les quería mostrar que les va a pasar que van a tener más consultas por varones trans. Bueno, entonces, hasta acá sabemos que la identidad de género se va construyendo a través de la vida, ¿sí? No es algo que uno nace, tiene 3 años, me identifico con el sexo contrario y ya está. No, no, no. Esto se va construyendo a través de la vida. Entonces, como pediatra y como primer acompañante, recalcando lo que habíamos hablado, estar una escucha activa y sin prejuicios, detectar señales, informar con evidencia, no hablar de patología, respetar la autonomía progresiva, ¿sí? Derivar y articular, siempre son equipos interdisciplinarios, ¿sí? Nunca estar solo, uno no tiene que estar solo, uno tiene que formar equipos, pero no solo en género, en la mayoría de las cosas. Uno no tiene que estar solo. Y un poco es lo que habíamos estado hablando recién cuando uno está en un consultorio privado y uno se siente solo. Entonces, en esto uno tiene que trabajar en equipo, ¿sí? Y como les dije, es importante es acompañar a los pacientes, a poder escucharlos. Hay momentos que el paciente va a venir y va a venir muy angustiado, o va a venir con los papás y los papás van a tener un montón de dudas que su hijo o hija no va a tener. Entonces uno tiene que estar ahí, escuchar, tratar de ayudarlos, orientarlos, hablar bien. Y en esto, en parte de que, como dijimos, que la identidad es un proceso a lo largo de la vida, tiene que ver con diferenciar lo que es un juego simbólico de una disforia de género persistente. ¿Y qué es el juego simbólico o curiosidad? Tiene que hablar de
Es un juego, es un nene que está jugando, posiblemente en su casa, en el jardín, en cualquier lado, y vieron que hoy en los colegios ya no es la nena tiene que jugar a la cocina y a la mamá y el varón a la pelota, no, o al cochecito, no, hoy en el jardín, si uno tiene hijos, saben que hoy todos tienen la posibilidad de jugar en el rincón a lo que quieran, y es ese nene que tal vez juega con muñecas y mañana juega a la pelota y juega al fútbol y después y se puede, quiere ser mamá, y bueno, pero eso no dura en el tiempo, ¿sí? Y aparte no verbaliza, deseo, quiero ser del otro género, ¿sí? Y que tiene que ver con las señales, que esto es en contrario, lo que tiene que ver con señales de incongruencia de género persistente, que habla de persistencia, insistencia y consistencia, ¿sí? Persistencia, yo puse meses o años, pero hay muchos trabajos que yo estuve leyendo que hablan por lo menos de 6 meses, ¿sí? De que quiera y se identifique con otro tipo de juegos. Y que insiste que quiere identificarse con el otro género, lo repite, se enoja si uno no lo trata o si, de la otra forma y de otro género. Eh, y la expresión y el deseo no varían, son coherentes en distintos contextos, tanto en la casa, en el jardín, en donde esté, en todos lados es igual, ¿sí? En el DSM-5 van a aparecer que los criterios diagnósticos es esto: persistencia, insistencia, consistencia. Esto es un grafiquito que le puse, a mí me pareció práctico, pero para que ustedes puedan ver lo que es el juego simbólico, que es algo que va, cae, ¿sí? Y como lo que tiene que ver con disforia persistente, que continúa y persiste en el tiempo. Eso es en los chicos. Ahora, ¿qué pasa en la adolescencia? Porque tal vez hasta ese momento nunca se había expresado nada y en la adolescencia con cambios en el cuerpo, con la pubertad, los cambios hormonales, pueden aparecer estas incomodidades y estos malestares. Y en general en la consulta va a ser por aislamiento social, problemas en la familia, se aíslan, depresión, ansiedad, bullying, consumo de sustancias. Yo tengo varios pacientes adolescentes que se aíslan, muchos ataques de pánico, se lastiman, se autolesionan. eh, y muchas veces, tal vez el paciente no llega a nosotros ni siquiera porque haya venido a decirnos algo a nosotros, sino porque viene derivado de salud mental, porque ya lo está viendo una psicóloga, lo está viendo un psiquiatra, y ahí recién llega a nosotros, ¿sí? Nunca me voy a olvidar un paciente que acá en el hospital, que me lo derivan desde salud mental por un intento de suicidio, eh, y cuando yo lo veo la primera vez, inclusive estaba androgenizado, hormonizado un poco, y me comentaba que inclusive compraba por Mercado Libre testosterona en comprimidos, que no sabía ni qué era esa testosterona en comprimidos que conseguía por Mercado Libre. Y ustedes no saben el cambio que hizo mi paciente, porque en el momento que fue escuchado, fue entendido, fue aceptado, la familia lo acompañó porque venía con el papá o venía con la mamá a la consulta. Empezamos con la hormonización, bueno, hoy ya es más grande, se hizo la masculinización del tórax, es otra persona, está estudiando, terminó el colegio y ahora está estudiando una tecnicatura ya, y empezó a trabajar. Le cambió la vida el ser escuchado, ¿no? Y tal vez al principio no sabía qué hacer, cómo manejarse, y tal vez encontró que a través de esa depresión pensó que tal vez suicidarse era lo más conveniente, ¿no? Entonces, es una población difícil, es una población donde tenemos que estar, sufren mucho, no la pasan bien, más los que no saben expresarse, no saben decir qué es lo que les está pasando, y si no tienen una familia que acompañe, o un colegio que acompañe, o amigos que estén, eh, es raro que vengan directamente a la consulta. Generalmente, o porque tienen algún conocido, a veces vienen a la consulta. La idea es cambiar esto, ¿no? Nosotros como pediatras empezar a ver estos síntomas, signos o estas cosas en el paciente, escuchar a los padres qué es lo que notan en su hijo, como para que no lleguen a este momento, o estos trastornos de salud mental eh,
que escuchándolos y que algunos no significa que no necesiten tratamiento, ¿eh? Por eso yo muchas veces digo, no significa que porque esté la ley tenga que llamarlo como quiere, no significa que no tengan que tener acompañamiento con psicólogos, psiquiatras. Siempre, siempre es importante y más orientado a género. ¿Por qué? Y uno tiene que hablar de esto. Tiene que ver con la transición, ayudarlos en toda esta transición, no solo al paciente, sino también para los papás, que no es fácil. Entonces uno tiene que explicar que, o cuando el paciente es un poco más grande, ¿no? Porque dice, no, yo no me tengo que curar de nada. No, no, pero nadie quiere curarte de nada. Estamos hablando de estar con ayuda para toda la transición, que no es fácil. Dentro de la historia clínica, inclusive en diversidad de género, fíjense en que dentro de los datos de identificación tiene que estar el nombre elegido, el nombre legal si es distinto, la edad, la fecha de nacimiento, los datos filiatorios como conocen, sexo asignado a nacer, identidad de género, el pronombre, ¿sí? La escolaridad, el motivo de consulta. Obviamente que a nosotros cuando nos llegan los pacientes son un poquito más grandes, tal vez uno, de alguna manera, uno le pregunta el tiempo de evolución o desde cuándo se identifican, ¿sí? Diferentes. Y cuando uno empieza a preguntar llamativamente, se van a dar cuenta que la mayoría desde el jardín, 4 o 5 años desde el jardín, ya se sentían y se identificaban con el otro género. Lo que pasa que, bueno, recién ahora de este tema, o en los últimos años se está hablando. Antes esto era un tema que no se tocaba, no se hablaba, eh, y seguramente algunos de ustedes han recibido notas, hasta inclusive de los padres del jardín, donde se lo trataban, había que mandarlo al psicólogo por algo patológico, ¿no? O si se le decía al chico a los padres negaban todo y le decían, no, no, no le dan bolilla o no le prestaban atención o los trataban mal. Bueno, obviamente ponen historia clínica, tratamientos previos vinculados a identidad de género, si son psicológicos, endocrinológicos, si fueron quirúrgicos, si corresponde, desarrollo psicosocial, la dinámica familiar, el entorno escolar, la red de contención social. Obviamente, esto es lo que habíamos hablado, la edad de inicio de manifestación de la identidad de género, persistencia, consistencia, insistencia, disconformidad con el cuerpo, características sexuales secundarias, sentimientos asociados, angustia, ansiedad. En esto de disconformidad o características sexuales secundarias, yo siempre digo, hay que revisar al paciente, ¿sí? Hay que pedirle permiso y hay que poder revisar al paciente. Me pasó una vez de un paciente que venía por un tema de que quería hormonización, paciente transgénero, y cuando lo voy a revisar, tenía genitales ambiguos. Entonces hay que ver, bueno, ¿por qué se identificó diferente? Bueno, tiene un genital ambiguo. Bueno, hay que estudiarlo eso. Y eso es un chico que era grande y que nadie evidentemente lo había revisado con anterioridad. Entonces es importante, pidiendo permiso, poder revisar al paciente. Obviamente que están los consentimientos informados, si es adulto, un consentimiento para adultos, y si es niño, el consentimiento para chicos. La gran diferencia entre el consentimiento informado entre los chicos y los adultos es que los chicos, ustedes van a ver ahora que vamos a hablar de bloqueadores hormonales, que es un análogo que se usa mucho para pubertad precoz, tal vez muchos lo conocen por esa entidad. Entonces, en el consentimiento tiene que hablar sobre lo que es la talla final, sobre todo lo que es la parte fosfocálcica, y que es un tratamiento que es reversible, ¿sí? Los tratamientos entonces dentro de lo que es la disforia de género en niños y adolescentes, en la infancia, prepuberal, no se indica, obviamente no hay ningún tipo de tratamiento, es lo que hablábamos, es un acompañamiento psicosocial, ¿sí? Es estar, escuchar, el apoyar a la familia, al colegio, respetar el nombre elegido, a la expresión de cómo quiere cambiarse, observar la persistencia, la consistencia, la insistencia, ¿sí? Ahí uno no hace nada, es estar, acompañar. Después, cuando ya empieza la pubertad, cuando ese niño o niña empiezan a crecer, lo que generalmente uno puede hacer es usar los bloqueadores hormonales, generalmente se empiezan cuando es en el TANR2, ni bien empieza el desarrollo. En la nena empieza con el desarrollo de mama,
mientras que ahí es el punto donde se dicen, bueno, es varón trans, empiezan con desarrollo de mamas, se los estudia, empezó la pubertad, hacemos el bloqueo hormonal. Y la mujer trans lo que va a tener es el aumento del tamaño testicular o aparecer el vello púbico. Y es ahí donde uno lo estudia, empezó desarrollo puberal y es donde uno puede usar los bloqueadores hormonales. Requisitos: diagnóstico por equipo de salud mental con experiencia, consentimiento informado y evaluación de la madurez y la interdisciplina, ¿sí? Cuando estamos hablando de un adolescente, 16 años para arriba, ya lo que empezamos a usar son la terapia hormonal de afirmación de género. Testosterona para los varones trans y los estrógenos más antiandrógenos para las mujeres trans. En general, nosotros, los pacientes que tenemos con bloqueadores, no es que sacamos los bloqueadores hormonales y empezamos la hormonización cruzada, sino que al principio mantenemos los dos juntos un tiempo, porque no se olviden que si yo saco el bloqueador hormonal, activo, en meses se activa lo que es en los testículos la producción de testosterona o en los ovarios la producción de estrógenos. Entonces a veces no le damos tiempo cuando empezamos con la hormonización cruzada y pueden empezar a tener cambios en el cuerpo por el desbloqueo. Entonces se hace paulatinamente. Legalmente, acá es a partir de los 16 años, lo que mundialmente se discute mucho y en algunos países ya empezaron en esos pacientes que ya tenemos hace mucho tiempo, que es seguro y que se identifican con el género contrario, esos pacientes en algunos lugares ya a los 15 años ya se está empezando a hacer la hormonización cruzada. Porque ¿qué nos está pasando? Y eso es algo que todavía no tenemos mucha respuesta, pero no se olviden que los bloqueadores hormonales afectan la salud ósea. Si yo tengo un paciente que a los 10 años o a los 9 años empieza con una pubertad temprana y ya empieza con el bloqueador hormonal, estamos hablando de algunos que son 6 años de bloqueador hormonal, son muchos años. Y la realidad que hace ruido a todos los médicos que hacemos género y que usamos los bloqueadores hormonales, estamos preocupados con este tema, tanto por la estatura final como la descalcificación, que todavía nosotros en este tema no hay nada para, a nivel estadístico, porque esto es muy nuevo, para decir, bueno, si tiene más predisposición o no, osteoporosis a futuro, ¿sí? Entonces, mundialmente se está tratando y ya se está haciendo en algunos lugares que a los 15 años ya se está haciendo la hormonización cruzada. Acá igualmente ahora tenemos el problema fuera de la parte legal de que acá en provincia, por ejemplo, tratamientos nuevos no podemos empezar, pero bueno, estamos con este tema legal, ¿no? Te El hago rol del pediatra, sí. No, perdón, te hago una consulta. Vos habías dicho que cuando iniciaban a partir de los 16 años el tratamiento hormonal Cruzado, directo, claro, mantenían un tiempo el el análogo, bloqueador. claro, GnRH. ¿Cuánto tiempo más o menos suelen mantenerlo? Mira, es muy buena pregunta, muy buena pregunta. Em, yo, yo los mantengo por lo menos 3, 6 meses más, los tengo conjuntamente con el bloqueador, ¿sí? Sin embargo, he tenido pacientes que tal vez lo tuve menos tiempo, le he sacado el bloqueador y he tenido en varones trans una menstruación. Más que nada esos pacientes que ya habían terminado la pubertad, ¿no? Porque es diferente el paciente que vos empezás en Tanner 2 con un bloqueador hormonal, diferente al paciente que ya viene con 12 años o 14 años con una pubertad terminada. Ese paciente que ya vino con una pubertad terminada, ese es el que, si vos le sacas el bloqueador, es el que más rápidamente o más fácilmente te puede un varón trans tener una menstruación o una mujer trans sentirse diferente, ¿sí? El que tal vez vos empezaste en Tanner 2, que todavía no hizo ni el cambio corporal y que lo tiene que empezar a hacer, es el que empezamos también más lentamente, ¿no? Porque no es lo mismo alguien que hay que, es como nos manejamos en los hipogonadismos, vos lo que tenés que hacer es hormonizarlo de a poco para que haga una pubertad. Entonces el paciente, tanto con estrógenos como testosterona, son 2 años de hormonización para llegar a la dosis adulta, ¿sí? Diferente es ese que ya hizo una pubertad completa, que vino ya con una pubertad completa, que por edad uno no puede empezar con la hormonización cruzada, entonces uno lo que hace es bloquearlo para que
no seguir con algunos cambios puberales, como cambio de la voz, o en el varón con la nuez de Adán, o el vello facial, que eso aparece a lo último, y muchos pacientes no lo tienen, entonces uno puede usar un bloqueador hormonal ahí, y le das tiempo hasta poder hacer la hormonización cruzada. Este paciente en general puede tener síntomas antes, si vos le sacas el bloqueador más rápidamente. No sé si te respondí, pero es una buena pregunta Sí, la que sí, hiciste. sí, sí, gracias. El tratamiento con análogos de GnRH con disforia de género, como dijimos, que empezamos en Tanner 2, permiten pausar el desarrollo puberal, das tiempo para explorar la identidad de género, sin presión, prevenís el desarrollo de las características sexuales secundarias irreversibles, mejoras la salud mental y reducir la ansiedad, la depresión, ¿sí? Generalmente las que usamos, se usa leuprolida o triptorelina, que hay formulaciones mensuales, trimestrales y semestrales. Dentro del programa Transvivir, que es un programa provincial que nos da la medicación, los bloqueadores para los pacientes, es más que nada triptorelina trimestral, la 11.25 miligramos, que es cada 84 días, 84, 90 días, que se aplica intramuscular. Para que tengan una idea, los análogos del GnRH hace el bloqueo, ¿sí? A nivel de hipotálamo hipofisario, ¿sí? Entonces lo que vamos a evitar es la producción de FSH y LH, y que en las gónadas, ¿sí?, haya producción de testosterona o estradiol, y por lo tanto que evitamos los cambios puberales. Tal vez en un varón trans, ya que terminó su desarrollo puberal con un bloqueador hormonal, evito que siga creciendo o desarrollando su cuerpo femenino y que tenga menstruaciones, que es muy, para los varones es terrible la menstruación. Y es como había dicho, para las mujeres trans que ya tienen un desarrollo más completo, evitas que aparezca la nuez de Adán, el vello facial, el cambio de voz. Dentro de los efectos adversos de los análogos, la verdad que nosotros todo lo que hacemos en endocrinología infantil lo usamos un montón, porque ustedes vieron que hubo mucha pubertad precoz, y más después de durante la pandemia y después de la pandemia. La verdad que, obviamente, no es lo mismo un bloqueador hormonal a un paciente que recién está empezando el desarrollo puberal con un paciente que ya completó su pubertad. Yo siempre a los papás y a los pacientes les explico que alguien que terminó su desarrollo puberal y tiene hormonas muy altas en sangre, el bloqueador va a tener sofocos, puede tener cefaleas, ¿sí? Es como una andropausia o una menopausia. Siempre digo que pueden tener cambios en el estado de ánimo, ¿sí? Diferente es un chico que recién empieza a contener hormonas, un paciente, y que no tiene elevado, tal vez en ese paciente no tiene efectos adversos. Pueden tener, sí, que eso es independiente, pueden tener dolores musculares, y obviamente lo más importante para nosotros y lo que más tenemos que controlar en estos pacientes es lo relacionado con el crecimiento y el desarrollo óseo. Generalmente nosotros, antes de empezar con un bloqueador hormonal, no importa la edad, en este tema tratamos de tener un poco cálcico completo, tener una densitometría ósea de base para saber a partir de dónde partimos. A mí me pasó con un paciente que le pedí la densitometría ósea, un nene, y no importa por qué la causa, pero tenía una osteoporosis. O sea, yo le iba a dar un bloqueador a un paciente que tenía ya una densitometría alterada. Entonces es importante saber cómo está ese paciente antes de empezar un tratamiento, sí, hormonal. Puede haber aumento de colesterol y triglicéridos, puede haber una insulinoresistencia, dolor abdominal, náuseas. La verdad que es lo menos, existe, puede pasar. Nosotros lo que sí siempre son pacientes que uno habla de que tienen que tener muy buenos hábitos, ¿sí? Y más llegada a la adolescencia y en la pubertad, ¿no? Siempre digo, miren, hay que tener buenos hábitos, comer bien, hacer deporte. Cuando ya son más adolescentes y salen, siempre me ayudo que ellos tienen que hacer todo el tratamiento, la hormonización cruzada, con que tienen que tener buenos estilos de vida, ¿no? Y evitar el consumo de sustancias, el alcohol, tener buenos hábitos. Los controles en general en los pacientes los hacemos cada 3 o 6 meses, más que nada para la antropometría, pesar, medir, controlar la presión. Cada 6 meses le hacemos laboratorio, cada 1 o 2 años la densitometría nuevamente, ¿sí?
Acá lo que yo les quise poner en este cuadro comparativo, ¿sí? De anticoncepción, para que tengan una idea, es que los pacientes varones trans, eh, siempre hay que preguntar cuando ya son un poquito más grandes cuál es su orientación sexual. Y es importante preguntarlo, ¿no? Uno no es que se está metiendo en la vida de ellos, ni nada menos. Pero para nosotros es muy importante saberlo porque si mi paciente, que es un varón trans, que yo estoy hormonizando, lo estoy bloqueando, tengo que empezar una hormonización cruzada, su orientación sexual, ¿sí? Es homosexual y está con un varón cis, ¿sí? Hay posibilidad de embarazo. No sé si los compliqué, me entendieron. Entonces, al haber posibilidad de embarazo, esos pacientes cuando recién estamos hormonizando, hay que hablar con una ginecóloga y hay que hablarles de que hay métodos anticonceptivos para usar, que usa progestágenos y que no interfieren, ¿sí?, con el tratamiento de testosterona, o no tienen estrógenos. Entonces es un paciente que tiene que tener un método anticonceptivo, porque si no hace bien el primero, si no tiene un anticonceptivo, no está haciendo aparte bien el tratamiento, no concurre bien al control y tiene un embarazo, no nos olvidemos que es un paciente que tiene la posibilidad de quedar con un embarazo al principio y que nosotros lo que vamos a hacer es androgenizar con la testosterona al bebé que tiene en la panza, ¿sí? Entonces, es un tema muy delicado, ¿sí? Entonces hay que hablar, no hay que tener miedo de preguntar sobre el tema, ya cuando son más grandes, ¿no? Sobre la sexualidad. Y después sepan que hay técnicas que no son farmacológicas ni quirúrgicas. Yo tuve pacientes que solo venían más adolescentes a preguntar, a saber, querían saber. Una vez vi un paciente solo para preguntarme a ver de qué se trataba el tema de la hormonización y lo que quería era la masculinización del tórax, operarse, nada más que eso, ¿sí? Pero no quería la hormonización, pero vino a preguntar nada más de qué se trataba. Hay otros pacientes que con técnicas para, por ejemplo, aplanar el busto que existe, o también para lograr mayor volumen mamario, o sea, inclusive las mujeres trans y que son un poquito más adolescentes y más grandes, hacen su depilación definitiva y no les interesa hormonizarse. Muchos vienen solo a preguntar porque no saben. Algunos únicamente quieren el cambio de voz. Tuve una vez un paciente que lo que quería era hacer cambio de voz. Entonces ahí tenemos que conectarlo con un foniatra, ¿sí? Eh, Tuve pacientes que inclusive hasta no tener el cambio corporal completo no querían cambiarse el nombre ni que el otro lo identificara también tampoco con otro nombre. Otros pacientes que vienen y no quieren cambiarse el nombre porque dicen que es el nombre que les puso su papá y su mamá y que lo respetan y no quieren cambiarse el nombre. Por eso en esto uno tiene que tener una escucha activa y escuchar a ver qué es lo que quieren más cuando son adolescentes. Dentro de lo que tiene que ver con las cirugías de modificación corporal en la Argentina, lo que está dentro de la ley de identidad de género, hoy por hoy donde encontramos que pueden hacerse la cirugía de modificación corporal es en el Hospital de La Plata. Hay una lista de espera muy importante, pero bueno, más que nada cuando uno habla de cirugía, ¿de qué hablamos? Hablamos de cirugía de afirmación genital, vaginoplastía, faloplastía, mastectomía, masculinización del tórax, implantes mamarios o testiculares, la histerectomía, la oforectomía, la orquidectomía, cirugías estéticas, ¿sí? Obviamente que las cirugías, porque acá hubo un tema, cuando fue el tema de que salió en febrero, del tema de la modificación de la ley de género, parecía que cualquier paciente menos de 16 años, 18, iban y se operaban. Y la realidad que no, tampoco. Es raro que un paciente menor de 18 años uno lo oriente o lo quiera, o que quieran operarse, ¿sí? Inclusive es mayor de 18 años, y si es menor, uno los deriva al cirujano para que empiecen a tener los primeros contactos, para que vean de qué se trata, cómo es la cirugía, siempre con tutores, nunca están solos, siempre están acompañados. Obviamente que mayores de 18 años no necesitan una autorización judicial, ni pericias psiquiátricas, ni nada, y directamente firmando un consentimiento informado pueden acceder a una cirugía de modificación corporal. Pero la verdad que se han dicho muchísimas cosas, pero la realidad que los chicos usamos bloqueadores hormonales que son reversibles y después cuando empezamos la hormonización cruzada, que sí, ya
no es reversible los cambios que hacen en el cuerpo, pero uno empieza inmediatamente y uno le da tiempo, ¿sí? Y uno escucha. Yo después acá lo que quería mostrarles es, no hablarles de estos trabajos, pero para que sepan que uno cuando busca, ¿sí? En PubMed, en la bibliografía, van a encontrar un montón de guías prácticas clínicas muy buenas de diferentes países, hay de Estados Unidos, de Países Bajos, eh, todos hablamos de lo mismo, todos nos manejamos de la misma forma, todos hablamos de que tiene que haber equipos interdisciplinarios, eh, nunca estar solo, no hay muchas respuestas con respecto al futuro de estos pacientes, con respecto, como yo les había dicho, con el tema de los bloqueadores hormonales y con la hormonización cruzada. Tampoco hay muchas respuestas porque nosotros tenemos, sí hay pacientes adultos con hormonización cruzada, que yo acompaño mucho a mi compañero en las consultas, pero son pacientes que ya empezaron de grandes y de adultos. Lo que todavía no tenemos mucha respuesta son estos pacientes que empiezan con el bloqueador hormonal, que son chicos, porque son los que recién ahora están creciendo. No hace muchos años que se viene haciendo lo del bloqueador. Entonces, en esto, lo que tiene que ver con el crecimiento, bueno, hay muchas cosas que no vamos a poder responder y lo vamos a ir viendo con el transcurso de los años. Pero bueno, sepan que hay un montón de trabajos, manejos, el manejo es más o menos todo lo que yo les venía diciendo hasta ahora. Y como último que yo quería decirles es que van a encontrar trabajos que habla de la disforia de género y el autismo. ¿Sí? Es un tema delicado. Este, por ejemplo, es un trabajo del 2015, entre 1996 y 2015, donde se recopilaron 25 estudios, tanto casos clínicos, estudios empíricos, opinión de expertos, donde han visto que muchos pacientes, ¿sí? Con TEA, con autismo, tenían esta incongruencia con el género. Entonces, uno no es porque uno tiene que decir, no, bueno, entonces todas las incongruencias o todas las disforias de género son autismo. No, pero ¿esto qué significa? Que uno tiene que no apurarse, ¿sí? No apurarse. Y siempre es importante, como les dije recién, el tema de la salud mental. Y tiene que ver con la transición y con estas cosas. No hay que apurarse, ¿no? No es para curar a nadie, ¿sí? Yo este caso lo puse y este trabajo más que nada para eso, para concientizarnos en que tenemos que estar como pediatra, escuchar, apoyar, no dañar y no apurarnos. ¿Sí? Bueno, estoy a disposición de ustedes en poder responder millones de dudas que puedan tener eh, con respecto a este tema. Creo que, creo que nos quedamos todos casi mudos. Este, Hablo rápido, a veces trato de no, no, pausarme, pero... no, estuvo perfecto. No, estuvo perfecto. La verdad es que son varias preguntas las que se hacen, viste, con respecto a esto, hablando de un cuerpo en formación y de un sistema nervioso y emocional también en formación, como nos pasa a los que atendemos niños y adolescentes, ¿no? Entonces a veces es compleja la situación, que está más que claro, nunca más claro que en este tipo de cuadros que se necesita el trabajo en equipo. Ujú. Ni hablar. La verdad es que ni hablar, y además es una época un tanto compleja, se me ocurre a mí, con toda esta cuestión de la inmediatez que tienen todos los chicos, o sea, de tener una solución ya, Es que eh, quieren todo ya. Cuando ya, vienen a la claro, tal cual, consulta es ya para ayer. claro, tal cual, que Cuando bueno, empiezan con la hormonización, dice, pero todavía no tengo muchos cambios. No, bueno, pero, viste, hay que darle tiempo. claro, Eh, sí, sí. y, y Y se me hay que ocurre acompañar ahí. claro.
Sí, sí, se me ocurre lo complejo, ¿no? En la cuestión no binaria, ¿no? A mí se me hace así como, yo lo he charlado ya con varios psicólogos, o sea, esta situación de si realmente lo no binario tiene un sustento, ¿no? O sea, ¿puede un ser humano no sentirse identificado hacia un género o hacia el Yo otro? creo, mira, yo te voy a decir, con el tema del no binario, sí, es rarísimo, es como vos lo decís. Yo tengo pacientes que se ponen el documento no binario, pero se identifican como mujer o varón trans, pero se ponen no binario en el documento por temas burocráticos y que en algún momento, depende con quién hablen, te dicen, bueno, sí, pero si cometes un delito y sos una mujer trans, vas a ir con las mujeres, sí, a la cárcel. Y si sos un varón trans, vas a ir con varones a la cárcel. Cosas así, ¿viste? Entonces, Ujú. ¿viste? Los chicos tienen con este tema de las redes sociales, la digitalización de la información, mucha información y a Claro, veces sí, es errónea. sí, el Eh, otro, sí. no, no, sí, sí, pero por eso te decía, el no binario, no sé si todo el mundo es porque realmente es no binario, no sé si... Sí, 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 te entiendo. Sí, no, por eso, o sea, la verdad es que yo conversándolo con algunos psicólogos, o sea, sin ninguna cuestión de juzgamiento, sino yo me preguntaba si realmente dentro de o sea, lo que es la constitución psíquica de un ser humano, existe esa posibilidad. Esa era mi pregunta, a lo que arribamos o lo que fui recolectando de información de distintos profesionales es que hay que evaluar el momento de cada persona. Fue más o menos, o sea que incluso en algún momento una persona puede tener alguna inclinación hacia tener un vínculo afectivo y sexual con un género y en otro momento con otro, o sea, y eso no lo define plenamente en cuanto a su No, sexualidad. no. Entonces, que quizás esta cuestión de lo no binario es el camino hacia una definición. Este, Final. Entonces, tal Fíjate vez, que en porcentajes también es menor, no tenés mucho. claro, sí, 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 tal cual. Y tampoco, y he tenido pacientes, a ver, yo pensando en los adultos, que hay muchos pacientes adultos que están como no binarios y es una opción, y a veces vienen a preguntar para tratamiento y dicen, bueno, sí, no binario, pero quiero que mi cuerpo sea masculino y quiero masculinizar mi cuerpo. Entonces, Claro, sí, bueno, pero entonces, no, 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 yo no voy a cambiar el nombre, yo me siento mujer, pero quiero masculinizar mi cuerpo. claro. Sí, sí, por eso ahí habría que Es ahondar un complicado, ¿eh? poco. A mí Complicado. No, 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 ni hablar. Por eso digo, ahí habría que ahondar un poco en trabajar quizás psicológicamente con esa persona, realmente para, ¿no? Porque es una incoherencia, me parece un poco entre una y otra. Pero bueno, nada, bueno, pero es lo que yo decía, en todos los pacientes hay que estar, escuchar, acompañar, eh, pero te digo que consultas así son las menos. Están, pero son las menos. Y claro. yo pienso igual que vos, ¿eh? Es un tema que todavía no, Ujú. como te decía, creo que no hay una definición concreta, no tenemos una respuesta concreta tampoco, y creo que tampoco a nivel de salud mental haya algo con respecto a este tema. Claro, sí, 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 por supuesto, sí, sí. Bueno, hemos avanzado mucho hasta ahora, ojalá no retrocedamos. Sí, hombre. Alguien que habla de libertades te limita las edades. Claro, sí, igual viste que a mí lo que me suena todo esto es una cosa muy loca en el sentido de que sin hacer juicios de valor, nosotros sabemos que muchas veces un cerebro en formación, un joven, alcanza plena conciencia, plena digo, ¿no? De las consecuencias de muchos de sus actos, incluso después de los 18 años. O sea, la corteza frontal, todo ese tipo de cosas, alrededor de los 20, 21, alcanza a tener una real claridad de- de las consecuencias finales de muchos de sus actos. Y por un lado tenemos una cuestión en donde se vota a partir de los 16, y tienen autonomía a partir de los 16, después quieren bajar la edad de imputabilidad a los 14. O sea, como una mezcla, una ensalada, en Sí, donde yo todos creo los que ahí lo que niños, uno tiene que ver es la autonomía progresiva. Uno lo tal que cual. tiene que evaluar ahí, a cada uno es diferente, todos somos diferentes.
Y uno lo que tiene que evaluar ahí es cómo es la autonomía progresiva, ir viendo, yo he tenido, cualquiera de nosotros, hemos tenido pacientes que todavía no son autónomos y sin embargo, como vos decís, no pueden votar, tienen acceso al IVA, al ILE, a un montón de cosas eh, que se los considera inclusive con el tema de mi ley y la ley y lo de que pasó en febrero, decir, bueno, pero para acá hay un código civil de autonomía Claro. progresiva, entonces, ¿qué pasó con todo eso? ¿No? Ujú. Que no tienen acceso a una hormonización, un tratamiento, un bloqueo hormonal, lo que fuere, después de los 18 años. Imagínate que con esto, bloqueador hormonal ya no deberíamos ni usar, porque no los tendremos ni que ver nosotros, los pediatras. Ujú. Claro, Eh, pasa a ser resorte del médico de adultos claro, exclusivamente. sí. Ujú. Y Sí, de sí, salud mental, porque te imaginas que todos estos pacientes van a aparecer y van a estar, no van a No, desaparecer. claro, claro, claro. está peor. Y claro, y en el caso de, o sea, el concepto que teníamos previamente de autonomía progresiva, o sea, a partir de entre los 16 y los 18 años, que es el que sigue en provincia, si yo no entendí mal, La eh, autonomía es entre los 13 y los 16 años y ajá, obviamente uno lo va evaluando, pero viste que el Código Civil habla de menor de 13 años, de 13 a 16 y mayor de 16. sí. Sí, lo que no te entendí es por qué en cada nación igual se incorporan pacientes nuevos mayores de 16 y en provincia no. No, ¿sabes por qué? Porque yo tengo un montón de pacientes que presentaron recursos de amparo, pero había un juzgado, un juez que dijo que no estaba capacitado para tomar decisión. Entonces había que buscar otro juez en provincia que hablara de la inconstitucionalidad del decreto. Y todavía no pasó. Es por un tema legal, Sí, se supone que una mirada más progresista tenemos en la provincia. Habría, ¿no? Desde No, arriba. por eso, o sea, actualmente entonces sí, ahí cuando se armó un poquito de lío. O sea, ahora estamos hablando de menores de 13, ¿sí? O sea, o con el concepto de autonomía progresiva, menores de 13 y entre 13 y 16. ¿No es sí, cierto? Y en la franja entre 13 y 16 requiere o necesita, digamos, el consentimiento de los padres Sí, y una evaluación psiquiátrica, ¿sí? Y a partir de los 16 ya eso no sería necesario. ¿Es así cuando hablamos del concepto de sí, autonomía sí. Lo que pasa progresiva? que eso es la parte legal y conceptual. Ahora, el Ujú. tema de salud mental, yo creo que siempre uno tiene que hacer el acompañamiento, porque ¿por qué uno mayor de 16 años? Porque no es que Claro, vos legalmente yo necesito un resumen de historia, un psiquiatra, un psicólogo para hacer un bloqueador. No, no es así. Legalmente en la ley está, no. Vos ujú, podés hacer un tratamiento sin tener una evaluación. Se da a entender que es así, que es necesario. Eh, a mí, mira, el paciente más chiquito que tuve vino con 5 años y ya con cambio de documento, inclusive, ¿sí? ujú. Eh, que ahí es donde a mí me hizo como ruido, ¿no? Con el ruido en el sentido de decir, estamos hablando de que esto se va formando con los años, que hay que estar, nadie dice que no, pero me pareció medio, viste, con ya el cambio de documento, pero bueno, Ujú. ese paciente ahora me pasó que empezó el desarrollo puberal y ese paciente lo tuve que derivar a Capital, al grupo de CUNA, que está la doctora Verónica Figueroa, que es excelente, eh, porque yo acá no podía empezar tratamientos nuevos por esto que pasó ahora en febrero, ¿no? Con el decreto. Pero yo creo que un mayor de 16 años, más allá de que uno dice, bueno, no es necesario la parte de salud mental, creo que siempre es importante hacerla, digamos, tener ese acompañamiento. Sí, sí, totalmente. Aparte porque hay algunos otros trastornos psiquiátricos, o sea, que pueden estar también como uno de los elementos, la sexualidad. O sea que sí, sí, eso desde ya. Pero bueno, desde el punto de vista legal había quedado así, ahora vedado con este tema ok. de la Ahora con ley. este tema vedado es a mayor de 18 años, menores de 18 años, no podemos, no es que no se pueda, uno como pediatra tiene que ver a los pacientes, hacer seguimiento y yo como endocrinóloga o como médica pediatra endocrinóloga, yo voy a seguir viendo a los pacientes. El tema es si no se puede comenzar un tratamiento, ese es Ujú. el ¿Esto problema. vale para la cuestión pública o también, por ejemplo, Para si todo, en el para caso de todo. que
la gente consiga la medicación en forma privada es lo mismo, es Es para todo, una porque, infracción de la ley. claro, porque inclusive hoy tenemos problemas con la medicación y no tiene que ver nada con todo esto, tiene que ver con que la compra de la medicación antes la hacía Nación y de Nación la distribuía, y hoy por hoy Nación ya no compra esa medicación, entonces acá en provincia el Ministerio de Salud de la provincia tiene que hacerse cargo de la compra de la medicación y es ahí donde no estamos teniendo, yo no tengo problema con los bloqueadores, pero sí hay mucho problema con la hormonización cruzada, entonces no estamos teniendo medicación. El problema igualmente está que acá en provincia, si vos no modificas ese decreto, si yo por más que lo quiera pedir por obra social, la obra social se va a agarrar el decreto y te va a decir que no, no que te no lo va a puede. dar. Eso. Claro, es como un poco raro el tema de que, o sea, un decreto de nación, no sé, yo legalmente no entiendo cómo se Pero antepone, no, no, ya sé, pero se antepone a una provincia que tiene una ley y un ministerio de salud autónomo. Las provincias son autónomas No, en y tan cuanto a fuerte, ¿eh? Y tan ¿eh? fuerte, y tan No, no, fuerte. no, y tan fuerte, por eso, o sea, las provincias son autónomas, por eso tenemos un sistema federal en donde cada provincia dictamina sus propias normas de si la ley salud. no te está reconociendo, evidentemente algo pasa raro. No, no, sí, 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 evidentemente es así. Pero bueno, tal vez Eh, tenga con una cuestión de recursos también, que no tiene la provincia, y entonces si baja la ley, o sea, si mantiene lo de autonomía progresiva, debiera Tener el recurso. tener el recurso para poder cumplir con eso. Claro. Sí, sí, Eh, sí, pero no te sé. puedo decir que yo en los recursos para lo que es y lo que es el bloqueador hormonal, que es una medicación muy cara, porque la hormonización cruzada se puede conseguir, se puede comprar, ahora el bloqueador hormonal no, pues estamos hablando de 2 millones de pesos para arriba, entonces Claro, eh, es inaccesible, ¿Cada entonces cuánto? cada 3 meses. 2 millones cada de tres dólares. meses. Claro, Plata. sí, 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 sí. sí, sí, ni hablar, por supuesto. Bueno, y ¿Hay alguna pregunta de algún otro chicos, lugar? preguntas. ¿Alguien? Yo tengo Venga. millones de preguntas, Naomi. No, no, a mí lo que se me hace un poco de ruido a veces es la cuestión entre los padres, viste que a veces hay padres que tienen una opinión y otro padre tiene otra Sí, opinión, sí, que sí, pero calculo vos que sabés que ahí... legalmente con un tutor legal es suficiente. Yo Ujú. tengo, a ver, tengo de todo, la realidad tengo de todo, pero mayormente, los dos papás participan y están y acompañan. Después tengo sí pacientes con padres separados inclusive. Sí, permite que sea lo que quiera. Espera, ho- hola, ay, hola, hola. Ahí nos estás escuchando, César. Me estaba preguntando Sí, claro. recién con respecto a lo que hablaste en cuanto a cuando son niños y empiezan, ¿no?, a manifestar algunas cuestiones particulares de diversidad de género, que algo mencionaste y habíamos charlado antes, el tema de la ropa, de los juegos, o sea, todo este tema en donde cuánta trascendencia, ¿no?, decís vos, se le puede dar a un niño No, que porque es quiere una pregunta vestirse. de consultorio Ah, que la veo cada vez más frecuente ahora que hace unos años atrás sobre eso y la diversidad por ahí de opiniones de los padres. Entonces, ¿qué conducta tomar entre ambos? Porque por ahí el chico va a ir al que le permite y no va a ir al que no le permite, y eso genera a veces dificultades en el manejo de la familia. Entonces, por eso quería a ver cuál era tu opinión, pero bueno. Sí, sí, obviamente, siempre, a ver, es recontra importante que los padres en esto acompañen y estén, y el colegio inclusive, porque muchas veces los padres no se dieron cuenta hasta que un colegio lo citó para hablar de este tema, o de lo que pasó, o de lo que ven, o el tipo de juego del alumno, de lo que fuera. Muchas veces los padres no tienen ni idea de este tema, y a veces los padres vienen a pedir información. Por eso es recontra importante que nosotros como pediatras manejemos definiciones básicas, formas de hablar, formas de acompañarlo, decirlo que nada es definitivo. Eh, y en esto tener este equipo interdisciplinario, saber a quién derivar, quién los va a ver. Me ha pasado de pacientes que fueron a salud mental o con psicólogos que no son orientados en género, pero además diciéndoles que se quedaran tranquilos, que ellos lo iban a curar al paciente. Entonces, Mira, sí, es claro. terrible. Y existe eso, sigue pasando. Por eso es muy importante acá no estar solos, pero juntarse y estar también
con personas y educar en esto. Uno no tiene que tener miedo. La realidad es que yo al principio, cuando apareció en 2012 la ley y empezamos a ver los endocrinólogos infantiles género, fue todo un tema. Yo creo que todos tuvimos que estudiar porque no es lo mismo. Nosotros estamos acostumbrados a la medicación porque usamos bloqueadores y además tenemos hipogonadismos. Entonces, la medicación no nos daba miedo, pero sí es esto de decir, bueno, ¿qué tiene que ver la sexualidad, la orientación? ¿Qué es identidad? Incongruencia, había muchas cosas, decir, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con lo otro? Entonces, yo creo que nosotros como pediatras lo que tenemos que saber básicamente es esto más allá de que se usa, que no se usa de medicación, saber cómo manejarse, las palabras que uno usa, ¿sí? Sí, me llamó mucho la atención también lo que me comentabas de los diferentes países, o sea que los porcentajes, ¿no es cierto? Más o menos en cuanto a la población general que se identifica como transgénero o como no binaria, son similares. Países Bajos Sí, creo que tenía un poquito más. Países Bajos, si vos buscas, vas a encontrar, porque es donde empezaron hace muchos años, entonces es donde más información hay con respecto a género, ¿sí? Sin embargo, Canadá también tiene muchos trabajos, inclusive en los congresos siempre se presentan muchas estadísticas y trabajos, y en esto es lo que yo te decía, en ninguno de todos estos países eh, no hay mucha respuesta con respecto a ciertas factores o situaciones a futuro, cómo van a ser en estos pacientes, porque recién ahora los estamos viendo crecer. Que es diferente ese paciente adulto que empieza a hormonizarse, ¿no? Estamos hablando nosotros de niños con bloqueadores hormonales que después hacen la hormonización cruzada, ¿no? Eso creo que nos falta años todavía y mundialmente para poder hablar mejor y de resultados. Ujú. Claro, claro. Este, bueno, bárbaro. Bueno, creo que no sé si hay alguna pregunta o si alguien quiere preguntar algo directamente. El chat no han escrito, eh, así que por ahora pareciera que no. Este, bueno, la verdad es que es un tema apasionante, no No, solo y esto, interesante, apasionante. mira, yo hace 2 o 3 años que estoy sí, dando clases y hablo fácil. del tema, y todos los años y todo el tiempo cambio las clases, cambio las diapositivas, hay cosas que son siempre iguales, pero hay otras cosas que todo el tiempo se va modificando y vamos cambiando y bueno, y también, bueno, la idea es poder responderles a ustedes sin tener respuesta, ¿no? Porque a veces no puedo no tener alguna respuesta, ¿no? Pero bueno, sepan que, bueno, acá en el hospital estamos trabajando, acá en pediatría estoy yo, en adultos también está el doctor Elisei, que hace lo que es género en adultos, que hay un programa provincial que se llama Transvivir, que es el que hay una historia clínica del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Nosotros tenemos una historia clínica del hospital, pero hay una historia clínica que es del ministerio, donde nosotros subimos los datos de los pacientes, donde cada vez que viene a la consulta hay que subir cómo está, si recibe medicación, qué efectos tiene, si tiene efectos adversos. O sea, sepan que el ministerio también hay una historia clínica de todos los pacientes de género. Y Claro, no no, toqué el tema de fertilidad, porque es un tema que podemos estar una hora hablando. me imagino. Sí, me imagino, porque en el medio de todo eso, o sea, personas con transgénero, o sea, seguramente no pasa por la maternidad o la paternidad, seguramente quieran tener hijos, un Es que porcentaje. todos te van a decir que no porque quieren todo ya todo. Claro, Bueno, por claro. suerte Y lo un mejor niño es que chico o que empieza su desarrollo puberal, ¿cuánto puede hablar qué puedes hablar sobre ese tema? Claro, Por eso los bloqueadores, por suerte, son reversibles. claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Sí, ni hablar. Bueno, te agradecemos un montón. Acá nos está diciendo la doctora Mancilla también, tema mucho que aprender, están todos así como cautivados. Yo te agradezco mucho, celebro muchísimo que en una institución pública estén pudiendo desarrollar este trabajo, realmente me parece maravilloso.
Así que nuestras felicitaciones y nuestro reconocimiento y el agradecimiento de que estén laburando así. De vuelta, muchas gracias por haber preparado la clase que estuvo bárbara, la verdad que súper clara. Eh, Así que gracias otra vez. Y bueno, yo les cuento que hoy la clase va a quedar entre hoy y mañana, ya la subimos, así todos la podemos volver a ver, a disfrutar. Y el 18 de septiembre, creo que nos vemos ya con talla baja. También la este, doy yo. que también la da nuestra querida doctora, que es una experta en todo, todo terreno. Sabe de todo, mujer Todo completa. terreno, tal cual. Así que nada, nos vemos el próximo jueves. Mil gracias de vuelta. Bueno, gracias. Saludos a Hasta Gracias. todos. luego.